Con su permiso, Presidenta, esta ley la ha bautizado la sociedad civil como la ley Chayote. El chayote es una práctica, una de las múltiples prácticas que el PRI y en la cultura política que creó el PRI se institucionalizó en el país. El chayote es el dinero que se le entrega a los periodistas, a los medios de comunicación, para influir en su opinión, para coartar la libertad de expresión y para hacer que se publique lo que al gobierno le interesa. Es decir, es ir en contra del principio natural del periodismo. Cualquier persona que haya estudiado, que haya tenido una clase de periodismo, sabe que el periodismo es publicar lo que al poder no le conviene que sea publicado. El chayote revierte esa naturaleza del periodismo y hace que se publique lo que al poder le conviene que sea publicado. En la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso es lo que analizaron los ministros y lo que nos mandataron a revertir de la discrecionalidad con la que se actuó en México. Es una vergüenza lo que han dicho aquí los compañeros del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, de los aliados del PRI, porque lo que estamos haciendo es ignorar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e institucionalizar una práctica que además de todo le causa un daño gravísimo al patrimonio de la nación. México gasta menos de 20,000 millones de pesos al año en becas en todo el país y gasta prácticamente el 50% de esa cantidad en publicidad oficial. Podríamos incrementar en 50% el número de becados en este país si apostáramos por otra estrategia en lo que tiene que ver con publicidad oficial. Nosotros hemos planteado el 0.15% del gasto corriente para publicidad, pero también revertir la naturaleza pública. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo hemos dicho sostenidamente, que estamos perdiendo la naturaleza de ser servidores públicos y estamos defendiendo los intereses privados, los intereses de poderes fácticos, los 6,000 millones de pesos de Televisa, los 3,000 millones de pesos de TV Azteca, los 1,000 millones de pesos de Excelsior, cuando no hay diputados luchando por radioeducación, por ejemplo, que ha reducido su presupuesto. Radioeducación recibe la mitad del presupuesto de Excelsior. O, por ejemplo, recibe lo mismo de presupuesto el Instituto Mexicano de la Radio, que tiene 18 radiodifusoras, que Excelsior. ¿Por qué eso contraviene la naturaleza pública? Yo soy de Zacatecas. En Zacatecas la mitad de las escuelas son multigrado. La mitad de las escuelas. Es decir, tienen un mismo maestro para alumnos de primero a tercero de primaria o para primero a sexto de primaria. Están perdidos. Por eso se inventó en este país el sistema de telesecundarias. ¿Cómo podríamos darle una educación de calidad al 50% de los alumnos que están en este tipo de escuelas en estados como Zacatecas, con sistemas públicos de educación y televisión pública que llegaran a sus aulas y que les permitieran tener acceso a programas culturales, de historia, de civismo, de otra naturaleza? Es el único medio por el que podríamos llegar a la inmensa mayoría del México excluido, apostando a radioeducación, al Instituto Mexicano de la Radio, a los medios públicos, al Canal 11, al Canal 22, pero esos están olvidados. Nunca los había castigado tanto un presidente como el presidente Peña Nieto, y hoy se quiere institucionalizar una de las prácticas más vergonzosas, no solamente de la historia política de México, que es el chayote, sino del gobierno actual, del presidente de la República, que va a pasar a la historia como el primer presidente que invierte más en armas que en cultura, como el primer presidente que desoye el mandato de este Congreso para invertir en publicidad oficial y que no ha podido darle la cara a quienes perdieron todo en la Sierra de Oaxaca con los sismos, que no ha podido afrontar la reconstrucción del país, la reconstrucción de la ciudad, pero sí ha podido destinar recursos millonarios, caudales millonarios de dinero a publicidad oficial. Esto es una vergüenza, compañeros, y me da gusto que por fin la oposición, desde el fiscal Carnal y desde otras batallas, hemos estado unidos plantándole cara a un régimen que afortunadamente ya se va.